Señor, te agradecemos por el tiempo de oración que hemos tenido juntos. Gracias porque no solamente oramos, sino que oramos con la seguridad y la certeza de que nos escuchas, con la convicción de que tú atiendes nuestras oraciones. Señor, te agradecemos también porque podemos ahora poner nuestro corazón delante de tu palabra y también tenemos la convicción de que tu palabra nunca vuelve vacía, siempre cumple su propósito. Por eso, Señor, te ruego y te pido que puedas, a través de tu palabra, hablar a nuestras vidas, que puedas edificarnos, que puedas instruirnos, que puedas ayudarnos a crecer en santidad, que podamos conocerte más, que podamos conocer más tu obra y que podamos también mirar a Cristo y a nuestra salvación para que con un corazón agradecido podamos seguir caminando para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy empezamos un nuevo capítulo de nuestra serie en el libro de Éxodo y simplemente recordemos que lo último que vimos en el capítulo 5 fue un corazón abatido en Moisés. Moisés estaba bastante entristecido. El hecho era de que el haberse empezado a acercar a Egipto y el haberse empezado a acercar a Faraón para pedir la salida de los israelitas había provocado que Egipto pusiese más peso y más carga sobre los hombros de los israelitas. Les empezaron a someter a trabajos más forzosos, les empezaron a pedir la misma cantidad de material, pero ya no les ponían facilidades. Ahora tenían que trabajar mucho más, tener todo mucho más difícil y producir la misma cantidad. Entonces acababan exhaustos hasta el punto que se dirigieron a Moisés y a Aarón y les dijeron que desde que ellos llegaron con esa noticia de liberarlos, las cosas se pusieron peores, que dentro de lo que cabe ellos no estaban tan mal, pero que ahora todo está mucho peor y que ahora la carga sobre ellos es horrible y están culpando a Aarón y Moisés de esa situación. Y Moisés entonces va a Dios en ese último momento del capítulo 5 a decirle a Dios precisamente por qué no está haciendo nada, por qué los llama a traer noticias de libertad si ahora la cosa encima se está complicando más. Y por eso quiero que empecemos con una frase antes de leer el capítulo 6. Dice así: cuando no vemos acción externa de Dios, no debemos dudar de su fidelidad. Él siempre está activo, aun antes de que nuestros ojos lo vean. La repetición de sus promesas es un llamado a descansar en su fidelidad y no en nuestras circunstancias. El error de Moisés, y que es el mismo error que nosotros podemos cometer en ocasiones, es pensar que si no está pasando nada, significa que Dios no está haciendo nada. Pero no es así. Dios está obrando. Lo que pasa es que a veces nosotros no conseguimos entender y percibir el propósito que Dios tiene, la manera como Dios está obrando. Y algo que hoy vamos a aprender es que no podemos medir el obrar de Dios por las cosas que estamos enfrentando. Las circunstancias no deben ser nuestra vara de medir, ni nuestra relación con Dios muchas veces. Las cosas me van mal, Dios me está castigando. No tiene por qué. Las cosas me van bien, Dios me está bendiciendo. No tiene por qué. Yo veo un montón de gente diciendo, desde que estoy en el mundo tengo mejor trabajo, mejor salario. Parece que se han desviado del camino correcto y ahora parece que Dios los bendice más. Nada que ver. El problema es ese nuestro pensar de que si algo es difícil, Dios está haciéndonos algo duro, o si algo es agradable, Dios nos está bendiciendo, haciendo algo bueno para nosotros. Pero yo conozco un montón de personas impías, enemigos de Dios, que viven en abundancia, que tienen salud, riqueza, millones, y no me atrevería a decir que es bendición de Dios. Satanás puede darte millones si sabe que millones es lo que te va a alejar de Dios. Satanás puede darte muchas cosas y satisfacer tus deseos más vanos y pasajeros si eso hace que no estés pensando en Dios. No podemos medir el obrar de Dios o las bendiciones de Dios por circunstancias. Job estaba experimentando un propósito de Dios en su vida y las circunstancias fueron temporalmente horribles.
Habló, estaba cumpliendo los propósitos de Dios y en ocasiones dice que tenía abundancia y en ocasiones dice que tenía escasez. En ocasiones estaba viviendo el mayor esplendor de su ministerio y en ocasiones estaba siendo aborrecido y perseguido, pero estaba siendo bendecido por Dios. Las circunstancias no deben decirnos si Dios está obrando o no a nuestro favor. Y esto es algo que Moisés tendrá que aprender. Pero cuando el pueblo sufre, Dios no se queda en silencio. Dios suele intervenir porque tenemos un Dios que consuela. Hermanos, si nosotros estuviéramos sufriendo y Dios simplemente se mantuviera ausente o en silencio, nos dejaría en nuestro dolor. Pero la historia de Éxodo nos muestra a un Moisés también enfrentando momentos tristes, pero Dios volviendo al encuentro de Moisés para consolar su corazón. Para decir, Moisés, sé que las cosas parece que están complicadas, pero yo tengo el control, tranquilo. Yo he dicho que voy a hacer algo y lo voy a cumplir, porque tenemos un Dios que no se complace en el sufrimiento de su pueblo. Y tenemos un Dios que consuela. Y la mejor manera de consolar es recordarnos sus promesas. Ahora, es lo que Dios va a empezar a hacer con Moisés en el capítulo 6. Lo primero que le va a decir es que van a salir de allí. Si Él lo ha dicho, lo va a cumplir. Y ahora da un detalle, vais a salir por la fuerza. Ya le va anunciando que la salida no va a ser fácil, no va a ser tranquila y no va a ser agradable. Éxodo capítulo 6 y el versículo 1 dice, respondió el Señor a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Y mira qué interesante la expresión que utiliza ahora el Señor. Por la fuerza os dejará ir, pero luego dice, por la fuerza os echará de su tierra. Lo que Dios está diciéndole a Moisés es, Moisés, voy a apretar tanto a Faraón, voy a poner tanto mi mano sobre Egipto, voy a hacer una obra tan fuerte en Egipto y en Faraón, que no vais a salir, que Faraón va a miraros y va a decir, largaos de aquí ya, basta. La agonía de Faraón va a ser tanta, el dolor de Faraón va a ser tanto, el sufrimiento de Egipto va a ser tanto, la mano de Dios va a pesar tanto, que ellos mismos os van a decir, iros de aquí, largaos de aquí. Y por eso le dice, por la fuerza os echará de su tierra. Así que en este momento en el que Moisés está dudando de las cosas, en el que Moisés va como un libertador en el cual lleva el mensaje y anuncia la libertad, Moisés está viendo que la cosa está poniendo peor. Él ya va con la misión, él ya va con la determinación, Dios nos va a sacar de Egipto y ahora al principio todo se complica. Y Dios vuelve a reforzar en el corazón de Moisés su palabra, os voy a sacar de Egipto y lo voy a hacer con mi brazo, con mi brazo. Y eso es hermoso. La Biblia habla de ese brazo de Dios. Y nosotros no imaginamos a Dios como si tuviera brazos, como cuando la Biblia dice el que mora a la sombra del Altísimo o el que está bajo las alas de Dios. Y nadie se imagina a Dios como un ser alado. Nosotros entendemos que la Biblia utiliza un lenguaje a veces humano para que nosotros comprendamos lo que Dios quiere decir. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos esas expresiones de Dios que habla de sus alas y de estar bajo sus alas, la imagen que nos viene es una gallina teniendo a sus polluelos bajo sus alas y lo que nos está diciendo es que Dios nos cuida. Y cuando la Biblia habla del brazo de Dios, nosotros entendemos que cómo un soldado ganaba una batalla con su brazo y la espada, cómo un guerrero golpeaba con su brazo, cómo vencían una lucha con sus brazos. Entonces utiliza la expresión brazo para referirse a que ha sido Dios con su fuerza, con su poder, el que va a vencer y el que va a darles la victoria. Mira cómo lo dice Hechos, capítulo 13 y el versículo 7. El versículo 17 dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella. ¿Ves esa expresión? Con brazo levantado los sacó de Egipto. Nadie ha visto el brazo de Dios. Nadie ha mirado y ha dicho, wow, vimos el brazo de Dios en el cielo sobre Egipto. No, pero la expresión el brazo de Dios, como cuando ha dicho en Éxodo, por mi fuerza, está hablando del poder de Dios.
Y lo que está dejando claro Lucas en el relato de Hechos y lo que está diciendo Dios a Moisés en el relato de Éxodo es que no van a ser ellos los que van a salir de Egipto, es que va a ser Dios quien los va a sacar. Va a ser la fuerza de Dios, el poder de Dios, el brazo de Dios y no nuestro brazo el que va a traer esa libertad, porque eso es lo que nos está enseñando. Hermano, eso aplica a nuestra vida también. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es: vosotros no os vais a escapar de Egipto, yo os voy a sacar. Si fuera por vuestro brazo, seguiríais en Egipto. Si fuera por vuestra potencia militar, seguiríais en Egipto. Si fuera por vuestra capacidad, seguiríais en Egipto. Pero va a ser mi brazo el que os va a sacar. Y eso trata de ti y trata de mí. Porque, hermano, no es nuestro brazo el que nos saca de la esclavitud del pecado, que es lo que representa Egipto, sino el brazo de Dios. Si fuera por tu brazo, seguirías muerto en delitos y pecados. Si fuera por mis fuerzas, yo seguiría esclavizado a este mundo. Si fuera por mi capacidad, yo seguiría siendo un reo de Satanás. Pero ha sido el brazo de Dios el que me fue a buscar, el brazo de Dios, el que rompió todas las cadenas de esclavitud al pecado, el brazo de Dios, el que me quitó el corazón de piedra, el brazo de Dios, el que me dio un corazón de carne, el brazo de Dios, el que me dio su espíritu, el brazo de Dios, el que trajo libertad a este esclavo maldito del pecado. Yo nunca vi mi brazo en mi historia de salvación, siempre ha sido el brazo de Dios, que nos enseña que no son nuestras obras las que nos libran de la condenación, sino la obra de Dios en Cristo, la que nos salva y la que nos redime. Dios le está diciendo a Moisés: vosotros no podéis ser libres por vuestras propias fuerzas. Si fuera por vosotros, Egipto es más fuerte. Si fuera por vosotros, Egipto os aniquila. Si fuera por vosotros, Faraón tiene más poder. Si fuera por vosotros, el ejército egipcio es posiblemente el más poderoso de la época. Si fuera por vosotros, vais a vivir como esclavos el resto de vuestra vida. ¿Y sabes qué nos dice el Señor a nosotros? Exactamente lo mismo. Si fuera por vosotros, el pecado es más fuerte. Si fuera por vosotros, Satanás es más fuerte. Si fuera por vosotros, estaríais todos los días de vuestra vida esclavos del pecado. Pero yo os traigo libertad. Ese es el anuncio de Dios a Israel: yo os traigo libertad. Y ese es el anuncio de nuestra vida: Él nos trajo libertad. Hermano, nosotros no nos libertamos, nosotros fuimos hechos libres. Nosotros no nos redimimos, fuimos redimidos. Nosotros no nos salvamos, fuimos salvados. Nosotros somos receptores de la gracia de Dios. Nosotros no somos los campeones que vencieron el pecado. Nosotros somos los que fuimos esclavos de él. Nosotros no somos los campeones que vencimos la muerte. Nosotros teníamos a la muerte como nuestro mayor adversario. Y nosotros no somos los campeones que vencimos al mundo y la carne. Vivíamos para la carne. Nosotros hemos recibido los beneficios de la victoria de otro. Jesús vence la muerte y tú y yo ahora somos más que vencedores. Jesús vence el pecado y ahora tú y yo somos más que vencedores. Jesús vence a Satanás y ahora aquel que es de Dios, el maligno no lo toca. Pero nosotros estamos hoy aquí por el brazo de Dios. Tú le debes tu vida al brazo de Dios. A nadie más. A ninguna religión, a ningún pastor, a ningún amigo, a ninguna madre, a ningún padre. Nuestra vida eterna se la debemos al brazo de Dios. Nuestra vida de pecado se lo debemos a nuestro propio brazo. Pero la vida que tenemos ahora en Cristo se la debemos al brazo de Dios. Al brazo de Dios. Y es ahora donde Dios sigue su discurso con Moisés y se vuelve a presentar. Ya lo ha hecho, pero Dios le va a recordar a Moisés quién es. Porque una cosa es que te digo, te voy a sacar de Egipto, pero primero también te recuerdo quién soy, para que no dudes. En los versículos 2 al 5 de Éxodo 6 dice: continuó hablando Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso. Mas por mi nombre, Señor,
no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Lo más importante de este pasaje es que Dios le está recordando a Moisés con quién habla. Hermano, eso dice mucho. Eso dice mucho. Imagínate que yo me presento delante no sé, del conflicto Irán, Israel, Estados Unidos, y me voy a la ONU y les digo, yo acabo con esto, yo soy Juan Manuel. Se van a reír en mi cara. ¿Tú quién eres? Si tú no puedes ni poner 2 cuadros en tu casa, vas a resolver un conflicto internacional. ¿Por qué? Porque lo que yo soy transmite mis capacidades. A un hijo pequeño, un papá le puede decir cosas y a los hijos son fáciles de impresionar. Hay un ruido fuera y el hijo, habrá alguien y tú le miras, hijo, tranquilo, papá está aquí. Tu hijo todavía no sabe que eso no da seguridad. Tu hijo todavía cree que papá es Hulk. Mañana se dará cuenta que como gruña un león, el papá es el primero que corre. Pero cuando nosotros, delante de según qué personas decimos, yo estoy aquí y yo soy quien soy, en algunos casos da seguridad, en otros casos da intranquilidad. Y eso es lo que está haciendo Dios con Moisés. Dios a Moisés le está diciendo, Moisés, si yo digo que os voy a sacar, yo os voy a sacar. Y te cuento por qué. Porque yo soy el Señor. Es más, Moisés, soy el Dios todopoderoso. Es más, Moisés, tú ya puedes saber cosas que he hecho, porque yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando uno tiene un historial de victorias, un historial de fidelidad, un historial de mostrar ese poder, da seguridad. Dios, por decirlo de una manera sencilla, le está recordando su currículum a Moisés, ¿no? Bueno, Moisés, yo te he dicho que te saco de Egipto y aquí tienes mi currículum. Yo soy Dios, soy el Señor, soy el Dios todopoderoso, un Dios fiel que ya tiene una trayectoria de fidelidad, de bondad y de poder. Yo engrandecí a Abraham, yo engrandecí a Isaac, yo engrandecí a Jacob, yo traje aquí a José, ya conocéis la historia. Yo lo que he dicho lo he hecho. Y si he dicho que saldréis de aquí, y si dije que los llevaría a una tierra prometida, yo soy un Dios confiable. Hermano, Dios se da a conocer porque eso genera confianza. Genera confianza. ¿Sabes por qué muchos creyentes tienen miedos innecesarios a veces? Porque todavía no conocen suficientemente a Dios. A veces creemos que lo más importante en la vida es conocer las cosas misteriosas. Pero hermano, lo más importante es conocer a Dios. Cuando llega una enfermedad grave a una familia, a mí saber el orden del fin de los tiempos no me preocupa. Posiblemente no lo voy a ver. Estoy enfermo, terminal, no voy a llegar. No voy a saber si es antes o es después. A mí en este momento las cosas secundarias no me vienen al caso. Pero si yo sé que Dios es soberano, si yo sé que Dios es fiel, si yo sé que Dios me ama, si yo sé que mi vida está en sus manos, pase lo que pase, yo puedo estar tranquilo, porque yo conozco a Dios. Hay una frase en la Biblia muy peculiar, que es muy corta y dice más de lo que a veces pensamos. Dice, yo sé en qué Dios he creído. ¿Qué frase? Porque esa frase es la respuesta a muchas preguntas que nos pueden hacer. Oye, ¿por qué estando como estáis en un problema económico grave se os ve tranquilos? Porque yo sé en qué Dios he creído. Oye, ¿por qué aunque hay tanta hostilidad en el mundo como iglesia seguís tan firme en vuestras convicciones? Porque sabemos en qué Dios hemos creído. Oye, ¿por qué aunque el mundo esté trayendo tantas ideologías, vosotros no cedéis y seguís firme en vuestra palabra, en la palabra que predicáis? Porque sé en qué Dios he creído. Oye, ¿por qué aunque a veces parece que no pasa nada, sigues orando y sigues pidiendo? Porque yo sé en qué Dios he creído. Esa respuesta es suficiente. ¿Por qué tienes paz en medio de una enfermedad? Porque yo sé en qué Dios he creído.
¿Por qué estás muriendo y se te ve con gozo en los ojos? Porque yo sé en que Dios he creído. Esa respuesta es suficiente. Ahora te das cuenta de lo más importante para tu vida. Es bueno saber muchas cosas de la palabra, es bueno conocer muchas doctrinas, pero para tu día a día, para enfrentar las dificultades, las luchas, las decisiones importantes, los conflictos familiares, los enfrentamientos con el mundo, para eso lo más importante es saber quién es Dios. Esa va a ser tu roca. La Biblia no dice que la escatología es nuestra roca. La Biblia no dice que la doctrina sobre los dones es nuestra roca. La Biblia no dice ni que las doctrinas de la gracia son nuestra roca. La Biblia dice que Dios es nuestra roca y fortaleza. Que Dios es nuestro pronto auxilio. Que Dios es nuestro refugio. No hay nada más importante que saber quién es Dios. Y tenemos una cosa maravillosa, que Él se ha dado a conocer. No es un falso Dios que las personas han tenido que inventar sus características. Él se ha revelado, Él se ha dado a conocer. Ezequiel capítulo 20, versículos 5 y 6 dice, y diles, así dice el Señor Dios, el día que escogí a Israel y juré a los descendientes de la casa de Jacob, mira qué expresión, me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto. Y les juré diciendo, yo soy el Señor vuestro Dios. Aquel día les juré que les sacaría de la tierra de Egipto, a una tierra que yo había escogido para ellos, que mana leche y miel, y que es la más hermosa de todas las tierras. Él se dio a conocer, ¿ves? Yo me di a conocer. Y exactamente contigo y conmigo ha hecho lo mismo. Hermano, si tú estás aquí es porque Dios se ha revelado. O sea, tú no estás aquí porque te apeteció el cristianismo. Tú estás aquí porque Dios tuvo a bien revelarse a ti, darse a conocer. Pero eso, de la misma manera que solo Dios lo puede hacer allí con ellos, de la misma manera solo Dios puede hacerlo con nosotros. Es decir, nadie puede conocer a Dios porque nadie va a dar el primer paso hacia ese conocimiento. Dios tiene que revelarse a sí mismo y lo mismo pasa para conocer a Jesús. Tú puedes hablar a la gente de Jesús, ¿verdad? Pero tú no entiendes o notas que hay una diferencia entre hablar a la gente de Jesús y que conozcan a Jesús. Hay una diferencia, ¿verdad? Le podemos decir 1000 cosas sobre Jesús y no lo van a conocer. ¿Pero qué necesitamos? Que Jesús se revele a ellos. ¿Por qué? Porque yo te puedo dar información de alguien que no vas a conocer si él no se presenta. Nosotros hablamos a la gente de Dios y hablamos a la gente de Jesús, pero necesitamos orar para que Dios se dé a conocer, como hizo con nosotros. O para ti Dios es información de un libro, un ser externo del que te hablan, ¿no? Para ti Dios es alguien a quien conoces y con quien te relacionas, porque Dios se ha revelado. Por eso, mira lo que dice Efesios 1, versículos 17 y 18. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿Qué pide Pablo? Ahora, ¿ellos ya conocen a Dios? Sí, pero ¿qué quiere Pablo? Que lo conozcan mejor. Y hermano, tengo 3 clases de martes preparadas. Las 3 próximas clases tengo un tema aparte definido. Bueno, 2 temas distintos. Pero luego, como ya les dije, es lo más probable si mi corazón no cambia estrepitosamente antes, pero voy a empezar una serie sobre la necesidad de madurez espiritual. Veo esa carencia en la iglesia como pastor. Siento que crecemos en teología, pero falta madurez. Y sin madurez la teología nos va a llevar a disputas y orgullos innecesarios. Y la madurez es lo que va a traer unidad y armonía a la iglesia. Saber enfrentar incluso las diferencias. Pero eso se hace con más madurez que teología. Porque las diferencias vendrán hasta por posturas teológicas y la madurez nos sabrá unir en aquellas que no deberían dividirnos. Y una de las cosas que veremos en esa serie sobre la necesidad de madurar es que no podemos quedarnos con el conocimiento de Dios que tenemos ahora. Y eso es lo que Pablo pedía. Dice, para que les dé una revelación en un mejor conocimiento de Él. Es como Pablo dice, está bien, he predicado y han conocido a Jesús, pero necesitan conocerlo mejor.
Hermano, tú estás aquí hoy y tú estás aquí porque eres creyente y estás aquí porque Dios se ha revelado a ti, te ha revelado a Cristo. Y amén, conoces algo de Dios y conoces algo de Jesús, pero tienes que conocerlo más. No puedes conformarte con el conocimiento de Dios que tienes ahora. Tu corazón debería querer saber más de Dios, conocer más a Dios. Y eso es lo que Pablo pide. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo ora diciendo que Dios abra vuestros ojos espirituales y os permita conocer más. Porque Pablo sabe algo, cuanto más conozcan a Dios, más firmes estarán en su fe. Te voy a dar una noticia. Venir a congregar es maravilloso. Y gente como yo, mi esposa, amamos congregar. Y cuando un día faltamos, nos falta, de verdad que nos falta. Nos falta no porque es algo donde fichamos, porque para nosotros es algo que amamos, nos nutre y es vital. Pero eso no es el fundamento de nuestra fe. Nuestra fe se sostiene en un conocimiento de Dios. Hay mucha gente que viene a la iglesia porque la gente le llama, porque ha hecho amistades, porque ahora su vida gira en torno a la iglesia, tiene aquí sus conocidos, ya no tiene gente ahí fuera, pero hay un problema con esa gente. En el fondo, algunos lo confiesan, otros no tienen una vida espiritual fuera de aquí, porque son asistentes de iglesia, pero no conocen a Dios. Tu fe no se va a sostener asistiendo a un culto. Tu fe se va a sostener conociendo personalmente cada día mejor a Dios. ¿Por qué? Porque habrá momentos que te van a pasar cosas en esta vida y la iglesia no va a estar siempre. No va a poder. No siempre hay un hermano disponible, no siempre hay una hermana que pueda atenderte, no siempre están las amigas para poder otra vez orar por ti. ¿Y qué te va a sostener en ese momento? Tu relación con Dios, tu propio conocimiento de Dios. Y es curioso que cuanto más conoces a Dios, menos dependes de la ayuda de otros. Sí, siempre los amigos y los hermanos son buenos, pero ya los sueles buscar en momentos muy puntuales. Ya no es constantemente depender de que alguien me venga a ver, me ore por mí, me ayude. Por ejemplo, hay hermanas o hermanos que toda la vida llevan 5 años en una iglesia y siempre están quejándose de lo mismo, quejándose del matrimonio, quejándose de su vida. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios personalmente. Siempre necesitan un consejo, una ayuda, porque no hay crecimiento personal en el conocimiento de Dios. Y se siguen ahogando en las mismas cosas. Cuando después de 5 años, si hubieran crecido en conocimiento de Dios, esas cosas ya las enfrentarían diferente. Hermano, necesitamos conocer personalmente a Dios. Esa es la oración de Pablo. Que abran sus ojos, que conozcan más personalmente a Dios y así estarán más firmes en su fe. Ahora, Dios le va a recordar a Moisés lo que va a hacer y algo que es hermoso y es que Dios va a hacer la obra completa. Dios no le dice a Moisés solamente voy a sacar al pueblo, sino que le va a decir todo lo que va a hacer. Y va a decirle concretamente 3 cosas. La primera es que Dios los va a redimir. Una palabra preciosa. Dios los va a redimir. En el versículo 6 de Éxodo 6 dice así: por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Qué palabra? Yo os voy a sacar, os voy a librar y os voy a redimir. Porque hasta entonces son esclavos. Si solo se van, ¿sabes qué son? Son esclavos fugitivos, pero siguen siendo esclavos. Un esclavo en los tiempos de la esclavitud antiguamente que se escapaba de su amo no era libre por eso, porque su identidad seguía siendo esclavo y vivía escondido, porque a la que alguien lo encontrase volvía a ser esclavo. Si Israel solamente sale y se pone a correr, son esclavos. Y tarde o temprano volverán a su amo. Pero Dios no dice solo que se van a poner a correr. Dios dice que los va a sacar, que los va a librar,
pero que los va a redimir. Hermano, Dios no puede solamente sacarte del mundo. Y esto es una expresión curiosa. Hay gente que dice, Dios ya me sacó del mundo. Ojo, que estar aquí dentro no es haberte sacado el mundo de dentro. Si estás solo aquí dentro, puede ser que tu cuerpo haya salido temporalmente del mundo, pero si no eres redimido, sigues siendo un esclavo y tarde o temprano volverás a tu Señor. Por eso hay textos que dicen, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros, pero salieron para demostrar que no todos son de nosotros. ¿Por qué? La triste noticia, dentro del culto hay esclavos del mundo todavía que están sentados aquí. La mujer de Lot salió, pero Sodoma no salió de la mujer de Lot y miró atrás. Estas personas saldrán de Egipto, pero tristemente Egipto no va a salir de muchos de ellos y se la van a pasar luego con Moisés como en Egipto estábamos mejor, en Egipto comíamos mejor, en Egipto aquello. Por eso a veces alguien te dice, pues el mundo es más honesto, ¿no? Están en la iglesia, algo no les gusta, se llevan un disgusto. En el mundo la gente es más así, en el mundo son más sinceros. Cuando alguien que está en una iglesia te empieza a pintar el mundo como un sitio mejor, tú sabes que no ha conocido al Señor. Porque está claro, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. La gente que deja la iglesia y va al mundo y culpa a la iglesia nunca conoció a Dios. Porque si hubieras conocido a Dios, yo hasta entiendo que te enfades con la iglesia, pero buscarías al Señor, no el mundo. Así que si vas de la iglesia al mundo, es que nunca fuiste iglesia, solo estuviste entre nosotros. Eso es una realidad. Porque si la iglesia te ha decepcionado, Dios no. Entonces, ¿cómo me voy a ir al mundo si Dios no me ha decepcionado? Para muchos, la iglesia y los tropiezos y problemas que hay en la iglesia, porque los hay, solo hay que leer la Biblia, son solo la excusa para volver a casa. Porque nadie quiere volver diciendo soy mundano y vuelvo a casa. Quieren volver culpando a alguien. ¿Por qué? Porque es mucho más tranquilo para mi conciencia victimizarme que responsabilizarme. Es mucho más tranquilo para decir, me voy de esta iglesia porque esto, en lugar de decir, me voy de esta iglesia porque soy un orgulloso y no sé perdonar. Es más fácil, así con todo en la vida, ¿eh? Todo el que tiene esa costumbre de justificar sus cosas es muy lento para arrepentirse de sus pecados. Porque siempre va a haber un motivo que justifique sus pecados. Como en Génesis. Bueno, lo hice, pero si no estuviera esta mujer aquí, que por cierto tú mandaste y nadie te pidió, yo no habría comido. Bueno, sí comí, es verdad, y le di a Adán, pero si la serpiente no se pone a hablar conmigo y tú que eres Dios y soberano podrías haberlo impedido, yo no como. ¿Ves cómo somos? Desde que el pecado entró somos así. Sí, yo hice esto, pero si mi marido no me hubiera hecho esto, yo tampoco lo hubiera tratado así. Tú eres gritona. Yo no habría traicionado a mi mujer si me hubiera atendido. No culpes a que te desatendió para justificar tu adulterio. Eso es lo que hacemos desde Génesis, en lugar de hacer lo que un hombre conforme al corazón de Dios hace. Porque un hombre conforme al corazón de Dios puede pecar también. Pero la diferencia es cómo responde al pecado. ¿Y cómo responde David? Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ya. Yo no voy a culpar a que Betsabé se estaba bañando desnuda y que hace una mujer bañándose ahí que se la pueda. No, he pecado y punto. A buscar pretextos. He pecado, Señor. Y eres justo. Y mira lo que dice David. Y eres justo si pesas tu mano, y eres justo si me quieres quitar todo. Eso es lo que hace alguien de Dios. Agacha la cabeza y dice, lo he hecho mal. Y venga lo que venga, lo merezco. Eso es arrepentimiento. Lo otro es justificarse, no es arrepentimiento. El que te dice, lo siento, pero ya no lo siente. Lo que pasa es que como dice ser cristiano, tiene que cumplir con lo de pedir perdón. Pero ese perdón que va acompañado de un justificante no es arrepentimiento.
Digo perdón porque hay que decirlo, pero luego te voy a dejar claro que la culpa es tuya. No, el que dice que realmente está arrepentido solo dice, lo he hecho mal. Y no dice, pero tú, no, yo he hecho mi parte y mi parte es mi parte. Tú si te quieres arrepentir de la tuya, yo no tengo nada con eso. Yo y mi pecado somos lo que vamos a responder delante de Dios. Yo no voy a responder por el de nadie más. Hermano, tú no puedes solamente esperar que Dios te meta aquí. Lo que necesitamos es ser como Israel, redimidos. Él los tenía que sacar, los tenía que libertar y los tenía que redimir. Es decir, tendría que librarlos de la esclavitud, hacerlos libres, pagar su precio. Y esto es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. En Tito capítulo 2, versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Jesús no se dio solo para perdonarte. Jesús no se dio solo para salvarte. Jesús se dio para redimirte. Y para hacer libre a un esclavo no era gratis, hermano. Había que pagar un precio. Tu salvación no es gratuita para todos. Es gratuita para ti. Tu salvación fue muy cara. Hablamos de la salvación por gracia, pero yo creo que debemos siempre matizar algo. Por gracia soy salvo, pero porque alguien pagó. La salvación es gratuita para nosotros, pero no fue gratuita para Jesús. La Biblia lo dice, porque fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, no con oro. ¿Por qué oro y plata? Dice ahí, no con oro ni plata perecederos. ¿Por qué? Porque era un precio, se pagaba oro, se pagaba plata para redimir a alguien. Pero cuando hablan de nuestra redención, dice, no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir con oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Ese es el precio que se ha pagado para que tú estés hoy aquí. Para que tú estés hoy aquí sentado, no ha sido gratis. Ha costado sangre. Para que tú y yo estemos hoy aquí en lugar de en este mundo perdidos, ha costado sangre, hermano. Nunca olvides el precio que pagaron por ti, ¿eh? Fue caro. Lo que pasa que tú y yo a veces lo perdemos de vista porque no lo hemos visto, no es ahora. Sí, pasó hace más de 2000 años, pero fue por nosotros. La sangre derramada en aquel momento histórico en el Calvario también fue por nosotros. Que no venga ahora Jesús a nuestro lado y se crucifique otra vez y diga, lo estoy haciendo por ti. No es que no lo haya hecho. La sangre derramada ahí fue por nosotros. En aquella cruz no murió solo por los que estaban ahí. Esas gotas de sangre tenían nombre. Había una gota de sangre que se llamaba Esteban, una gota de sangre que se llamaba Rosy, una gota de sangre que se llamaba Clicia, una gota de sangre que se llamaba Jonathan, una gota de sangre que se llamaba José, una gota de sangre que se llamaba Leonela, una gota de sangre que se llamaba Ariel, y cada gota por uno de nosotros. No fue barato para que hoy nos tomemos nuestra salvación a la ligera. Por eso Pablo en algunas ocasiones dice, vivid del modo digno de vuestra salvación. Pablo dice de esta manera, vivid entendiendo el precio que se pagó. Que se note con vuestra vida que sois conscientes de lo caro que ha sido vuestra libertad. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Recuerdo aquella película Salvar al soldado Ryan. Un soldado que queda por ahí perdido y hay un grupo que va a una misión prácticamente suicida para buscar a uno que tú dices, oye, voy a arriesgar a un equipo por uno, déjalo morir, los números, pero van. Y en el camino van cayendo. Y al final rescatan al soldado y la frase del capitán es maravillosa. Le dice, ahora haz que haya valido la pena. O sea, ha muerto gente por llegar aquí. Te podíamos haber dejado. Y ahora que hemos llegado, que ha muerto gente para que tú vuelvas a casa, esa es la frase, vive de manera que haya valido la pena. Y más o menos, ¿no? Lo mismo es como que ha muerto alguien por ti. Y Pablo nos mira y dice, vive de tal manera que haya valido la pena lo que hizo.
que haya valido la pena ir enmudecido como un cordero al matadero por ti, ser golpeado por ti, ser insultado por ti, derramar su sangre por ti. Así que lo primero que Dios va a hacer es redimir al pueblo. La segunda cosa, Dios va a establecer una relación de pacto con el pueblo. Cuando tú entiendes esto, hermano, otra cosa, cuando tú entiendes la importancia de esa relación pactual de Dios con su pueblo, tienes que entender todavía más tu relación con tu esposa. Porque cuando nosotros miramos la Biblia, la relación de marido y mujer es una relación pactual, es un pacto. Y tiene mucho peso. Para este mundo el matrimonio es un documento, es un contrato, es un acuerdo legal. Para los creyentes el matrimonio es un pacto. Y esa palabra tiene mucho peso, sobre todo delante de Dios. Así que Dios va a establecer una relación pactual con su pueblo. Ahora lo dice en el versículo 7. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Así que Dios dice, yo os voy a tomar para mí y vamos a hacer un pacto. Vosotros seréis míos y yo seré vuestro. Qué hermoso que Dios te diga eso. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Porque nosotros también estamos en una relación pactual. Dios también nos ha dicho lo mismo. En 1 de Pedro 2:9, el apóstol Pedro dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, tú puedes decir, Dios es mi Dios y yo soy suyo. Qué hermoso. Es curioso porque en muchas religiones, como el catolicismo, mucha gente vive un catolicismo tradicional, cultural, ¿no? Rezan y tal, pero tú ves que no tienen ese vínculo de Él es mi Dios y yo soy suyo. Es como, soy católico. Es más, no son de Dios, son católicos. En su mente son más católicos que pueblo de Dios. Pero cuando ves la Biblia, es una relación de posesión. Soy de Dios y el Señor es mi Dios. Y eso lo cambia todo, ¿no? El decir, es que yo soy de Dios. ¿Qué trabajo vas a escoger? Bueno, yo tengo que pensármelo bien. ¿Por qué? Porque yo soy de Dios. ¿Y cómo vas a organizar tu matrimonio? Bueno, yo no lo puedo hacer como cualquiera. ¿Por qué? Porque yo soy de Dios. Oye, ¿y vas a salir de vacaciones? Sí. ¿Y qué? ¿Vas a desfasarte en Ibiza? No creo. ¿Por qué? Porque yo soy de Dios. El hecho que de yo soy de Dios va a cambiar mis vacaciones, va a cambiar mi sentido de diversión. Hay gente que cree que los cristianos no nos divertimos. Es triste cuando el mundo entiende diversión solo por ese desfase de drogas, alcohol, sexualidad. ¿No? Y nos quieren convencer encima que no caer en eso es aburrido. Mira qué interesante, porque yo ahora lo miro con pena. Porque digo, qué triste que solo sepan divertirse en base a sustancias o... Es como que juntas a 4 adolescentes en la calle y si no sacas una botella y empiezan a hacer el tonto, no saben estar entretenidos. Para empezar, salen del colegio y ni hablan, tienen el móvil y la única manera que veas unas risas por ahí es que saquen alcohol, hagan el tonto con alguna muchacha y creen que eso es divertirse. No, yo ahora he conocido una verdadera libertad. Ser cristiano no es ser una persona aburrida. Puedes ser aburrido si es tu personalidad, tampoco tienes que volverte un holgorio, tampoco hay que obligar a que todo el creyente sea divertido. Si ya venías aburrido del mundo, quédate aburrido, pero con Cristo. No, es que no, hermano, no es malo ser una persona un poco aburrida. Tenemos un sentir también de que todo el mundo tiene que ser divertido, todo el mundo tiene que gustarle los chistes, todo el mundo, hay gente seria en el mundo y no es pecado. No, es que tenemos un sentir hoy de que tienes que ser un payaso o eres un amargado. No, soy serio. ¿Algún problema? No es pecado la seriedad. Es más, a alguno le haría falta un poco. No, es que tenemos eso de como yo soy humor, que el hermano es que no le gustan las bromas y ni le tienen que gustar, no le tiene que gustar a todo el mundo. ¿Qué manera de querer hacer clones? Y si tú eres maduro, que de eso veremos algunos martes, tú vas a amar a tu hermano siendo serio. Porque no tienen que gustarte solo los que son como tú, se ríen de lo que tú te ríes, piensan como tú en todo. Eso es madurar. Los niños es
Los góticos con los góticos, las guapas con las guapas, los deportistas con los deportistas, los que les gusta lo coreano con los chinos y los doramas, y cada quien con su clan, ¿verdad? Eso es el patio del colegio, ¿no? Grupos. La madurez es un gótico, un chino, un deportista, bueno, no, todos libres en Cristo, pero un serio, un bromista y que sepan convivir y tomarse un café. Eso es madurez. Y por eso digo que noto que en la iglesia hay mucha infantilidad de carácter. Y hay que crecer un poco, porque si no nos va a ir muy mal en la vida, en todas las áreas. Acabarás la vida con 3 que se parezcan a ti y ya. Pero no es el plan de Dios para nosotros. Así que nosotros somos pueblo de Dios también, adquirido por Dios. Mira qué frase bonita de Charles Spurgeon. Cuando Dios dice, yo seré vuestro Dios, Él no negocia ni vacila. Incluso cuando la situación empeora antes de mejorar, Dios cumple lo que ha prometido. Cuando Dios habla, su fidelidad es garantía de nuestra esperanza. Si Dios es mi Dios y Dios es fiel, yo puedo descansar en Él aunque todo esté patas arriba. Porque que no esté pasando nada ahora no significa que Dios haya perdido mi vida de control. Significa que Dios tiene un propósito perfecto que mi mente limitada no consigue entender, pero yo sé en qué Dios he creído. Y número 3, primero los va a redimir, segundo va a hacer una relación con ellos de pacto y número 3 los va a conducir a la tierra prometida. Éxodo 6:8 dice, y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. Así que dice, ¿te acuerdas al principio? Os voy a sacar con mi brazo. Con mi brazo os voy a redimir. Con mi brazo os voy a sostener. Y con mi brazo os haré llegar a la tierra prometida. Hermano, ese mismo brazo de Dios es la garantía de tu salvación y la mía. Con su brazo te sacó del mundo. Con su brazo trajo conversión a tu vida. Con su brazo te trajo a sus caminos. Con su brazo te sigue sosteniendo y con su brazo va a garantizar que llegues al final. Judas, capítulo 1, versículo 24 y 25, una preciosa canción que a veces cantamos en la iglesia, que a pesar de breve es hermosa, y aquel que es poderoso. Yo desde que cantamos esa canción, cada vez que empiezo a leer el texto se me va el ritmito. Y aquel que es... Y yo digo, ya no puedo leer el texto sin cantarlo. Yo en casa empiezo a leer esto, estaba preparando las notas y yo... Y yo digo, lee la Biblia normal. Vamos a tener que cantar menos bíblico, que si no pasa eso, no, hay que cantar la palabra. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Pero mira la expresión de Judas, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, aquel que es poderoso para presentaros sin mancha en presencia de su gloria. ¿Por qué vamos a llegar al final? Pues por el mismo motivo que Israel llegó a Canaán, porque Dios es poderoso. ¿Ves por qué es importante conocer a Dios? Por ejemplo, alguien me dice, pastor, es que siento que Dios no está conmigo. Tienes que conocerlo más. ¿Por qué? Porque Él dice que siempre está. Pero es que, pastor, es que le he fallado. Y yo no sé si sigue conmigo. Tienes que conocerlo más. ¿Por qué? Porque Él dice que aunque tú seas infiel, Él sigue siendo fiel. Pastor, yo creo que Dios no me está escuchando. Creo que oro con las paredes. Tienes que conocerlo más. ¿Por qué? Porque dice que el justo clama y Él oye. Pastor, yo creo que he pecado y Dios me va a dejar de amar. Tienes que conocerlo más. ¿Por qué? Porque Él dice que te ha amado con amor eterno. ¿Ves cómo cambia todo cuando conoces a Dios? Porque en los momentos peores, donde tu mente va a ser una guerra campal y donde incluso Satanás puede lanzar sus horribles dardos, ¿qué te va a sostener? Lo que sabes de Dios. Tu mente, inundada por el mundo y hasta por los dardos del maligno, puede decir, mejor vete al mundo, que es de donde tienes que quedarte, que tú eres de ahí y tal y tal.
Pero tu conocimiento de Dios te tiene que decir, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda tu maldad. El que confiesa sus pecados y los abandona hallará misericordia. Eso es lo que va a traer el conocimiento de Dios, que en lugar de dar un paso en falso al mundo, sigamos firmes aún en la caída. Y si el pueblo que me adora, que conoce mi nombre, se arrepiente, confiesa sus pecados, yo vendré, yo los perdonaré, yo sanaré su tierra. Conocer a Dios trae consuelo. Nos frena de muchas cosas. Por eso necesitamos conocer más a Dios. Y conociendo su poder, yo te puedo decir, soy salvo y llegaré a la meta. Pero nadie puede estar seguro. Yo sí, porque no lo creo por mí, lo creo por Él. Él es poderoso para guardarme. Pero entonces si yo me voy es que no me estaba guardando. Pero si soy suyo, que lo soy. ¿Y cómo puedes tener la certeza? Porque conozco mi corazón, yo sé el bicho que era. Y yo sé que no soy un hipócrita, sé que soy fallo, sé que soy pecador, sé que me equivoco, pero sé que cuando estoy solo en casa no soy el viejo Juan Manuel, soy otro. Porque a veces estoy solo y es ahí donde yo sé que esto no es hipocresía. Puedo tener torpezas, pero sé que mi corazón no es el del viejo Juan Manuel. Soy nueva criatura y soy de Cristo. Por eso te puedo garantizar, yo soy cristiano. Mis caídas no me definen, mi nuevo corazón sí. Y la evidencia más grande para mí, sobre todo, es cuando he caído. Porque no me escondo, me rompo, me quebranto y es la mayor prueba de que soy de Él. Es la mayor prueba de que soy de Él. Pero después de todo este mensaje tan precioso, tristemente va a quedar un sabor amargo. ¿Cuál va a ser la reacción del pueblo a esto? O sea, te he traído todo este mensaje y vosotros habéis dicho amén. El problema es que el pueblo no dijo amén. El versículo 9 de Éxodo 6 dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés. Pero te dice por qué. A causa del desaliento y de la dura servidumbre. Estaban tan destrozados, tan agotados, con tanto peso encima, que no prestaron mucha atención a todas esas promesas. Y déjame decirte 3 cosas sobre esto. La primera, cuidado con dejar que tus sentimientos se interpongan en confiar en las promesas de Dios. Ellos no escucharon porque estaban abatidos y a ti te puede pasar igual. Estar en un momento de desconsuelo, yo estar hablando de cosas maravillosas del Evangelio y tú decir, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque estás dejando que tus emociones, tu situación y tus sentimientos se interpongan en recibir con gozo las promesas del Señor. Cuidado con dejar que las situaciones que experimentas determinen el confiar o no en la palabra de Dios. Pero yo es que ya llevo tiempo orando y no pasa nada. ¿Para qué? Cuidado que las situaciones no te dejen tomar una mala decisión como el hecho de pensar que no vale la pena orar. Y guárdate esta verdad y trabaja con ella en oración. Nuestros corazones siguen siendo un obstáculo muchas veces en cuanto a nuestra relación con la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser que en ocasiones el sermón que predico para una persona haya sido alimento y manjar y a otro haya acabado así como que no ha pasado? Porque a veces los corazones están tan reacios a escuchar, están tan reacios a recibir esa palabra que impiden que tenga efecto en ellos. Por eso se nos advierte en la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando llegues al culto, ya sea martes o jueves o domingo, te hago un pedido como pastor tuyo que soy. Pide a Dios que te haga humilde ante su palabra. No me mires a mí, porque a veces puedes estar enfadado conmigo y eso va a impedir que recibas su palabra. Pero el problema es conmigo, no con su palabra, y su palabra te puede hacer bien.
Y a veces pasa, ¿no? Nos enfadamos con alguien y puede decir 1000 verdades, pero como vienen de una fuente que ahora yo estoy cerrado, pero esas 1000 verdades pueden ser útiles para mi vida. No me veáis a mí. Yo puedo fallaros, pero el sermón del domingo sigue siendo la palabra de Dios. Y la necesitáis. Y aunque yo haya fallado en algo, alguno que puede ser, el sermón es de Dios para vosotros, no de mis fallos. Y a veces el estar enfadado con alguien o venir con un problema matrimonial o con una carga emocional hace que estés aquí sentado y te pierdas el manjar. Y hermano, es triste que ves gente salir como, gloria a Dios, y gente salir como, digo, pero el problema no fue el sermón, fue cada corazón. Por eso, cada domingo sobre todo, yo me preparo y todos los que subimos aquí nos preparamos mucho para dar esa palabra. Pero no olvides que tú también tienes que prepararte para recibirla. Porque yo puedo venir habiendo preparado horas un mensaje pensando en tu corazón y que haga lo mejor para esta iglesia, pero si tú vienes con un corazón como el hormigón, a ti no te hará nada, a otros sí. Yo tengo la responsabilidad de, sobre todo las horas previas a la predicación, ser muy responsable, porque tú vienes de tu casa y de lejos, y yo sé que tú eres un redimido del Señor. Y yo no estoy aquí para jugar contigo. Yo tengo una responsabilidad de darte alimento espiritual, la palabra de Dios. Pero tú ven de casa preparado para recibir ese alimento. Ora a Dios. Pídele gracias sobre mi vida para predicar, porque yo también puedo tener mis sentimientos y afectarme en la predicación. Pero también pide gracia sobre tu corazón para decir, Señor, no estoy bien, la vida anda un poco así, pero yo voy a buscar tu palabra, así que dame humildad para recibirla. No quiero estar pensando en otras cosas, mirando temas ajenos, lo que pasa en casa, luego lo enfrento, lo que pasa en el trabajo, luego lo enfrento, pero yo necesito recibir tu palabra. Haz ese trabajo y creo que la vais a recibir y va a tener un efecto mucho mayor. Porque Pablo en una ocasión le dice a la iglesia, en vosotros la palabra ha dado fruto porque la habéis recibido como lo que es, palabra de Dios y no de hombres. Cambia la palabra, el fruto que va a dar en ti dependiendo en cómo lo vas a recibir. Es un consejo, porque deseo el mayor fruto para vuestra vida. Así que el pueblo, pues, desalentado, no recibe las palabras y tristemente Moisés no parece, de verdad, la Biblia nos muestra que Moisés no es el mejor líder en carácter y fortaleza y firmeza y que tuvo muchas inquietudes y debilidades. Mira lo que dice versículo 10 al 12. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor diciendo, he aquí, los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo me va a escuchar Faraón siendo yo tan torpe de palabra? Moisés llegó a pensar que no le habían atendido porque a lo mejor él no era bueno al hablar. Dice, a lo mejor no he dado el mejor de los sermones y por eso no ha tenido el efecto. Y qué triste cuando el predicador está predicando y pensando, a ver si reaccionan, ¿no? Necesito escuchar un aleluya, un gloria a Dios, alguien que se levante y levante el puño desenfrenado para saber qué está pasando. Eso es un problema de los predicadores. Necesitan ver alguna reacción que valide que el sermón ha tenido efecto. Mira, a veces los sermones, el mayor efecto que tienen es un quebranto en silencio que no se ve nada. Yo he visto sermones que han roto corazones, pero no se ve. Se ve en casa, que no se lo quitan de la cabeza, que empieza a ser un martillo en su corazón. Yo no tengo que buscar espectáculos reaccionando al sermón. Yo tengo que predicar la palabra y confiar en que Dios da el fruto. Pero Moisés, mira lo que dice, sí, ¿cómo me va a escuchar Faraón? Yo soy torpe de palabra, no me han escuchado ellos y me voy a ir ahora al jefe de Egipto. ¿Sabes lo que le pasa a Moisés? Que Moisés tiene que crecer en fe, como el joven, como el padre de aquel joven endemoniado. Recuerdan que va Jesús y le dice en Marcos 9:24, al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Eso somos tú y yo a veces también, ¿no? Porque tú y yo somos gente de fe, pero a veces nos falta fe, ¿verdad? A veces nosotros esa es nuestra oración. Señor, creo en ti, pero ayúdame a creer más, porque ahora mi fe no está rebosando, ¿no?
Hay momentos de la fe que vendría un tsunami y nos da la sensación que nos poníamos así para pararlo. Y hay momentos que vibra el coche y parece que nos vamos a matar. De verdad. Y qué fuerte, porque la manera como está reforzada nuestra fe hace que seamos capaces de enfrentar un tsunami o de ahogarnos en un vaso de agua. Por eso necesitamos ejercitar nuestra fe. Y eso es muy personal, ¿eh? Porque en esta sala ahora mismo hay gente que está en su mejor momento espiritual, gente que está en su primer amor y gente que está en el declive. No podemos mirar a la iglesia como si todos estuviéramos a un mismo nivel de fe y de fortaleza. Ahora mismo en esta sala hay gente sentada con 1000 cosas en la cabeza. Unos están pasando su mejor momento familiar, otros su lucha más grande familiar, uno un momento de salud admirable, uno un momento de enfermedad enorme, un momento de me han subido el sueldo, me acaban de despedir, todo en la misma sala. Unos avivados que están orando y parece que ven el cielo abierto y otros que están hablando con el techo y están fríos. Eso es la iglesia y debemos ayudarnos unos a otros. Pero la fe es algo que vas a tener que fortalecer muy en lo privado. Porque podemos orar por ti y estar a tu lado, pero tú vas a tener que ejercitar esa fe. Palabra, oración, alabanza, ir a la presencia de Dios. La fe es algo que viene de Dios, la fortalece Dios y la sostiene Dios. Así que la fe se ejercita en la presencia de Dios, caminando con Dios. Termina nuestro texto de hoy con la respuesta de Dios a esas incredulidades de Moisés. Versículo 13, entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Moisés le acaba de decir a Dios, Señor, pero ¿cómo iría a Faraón si no me han escuchado ellos, siendo yo torpe de palabra? ¿Y sabes qué hace Dios? Ve y di esto, punto. No negocia. Moisés, deja de dudar y haz lo que te he mandado. Hermano, Dios no siempre va a ponerse como, ¿sabes esa mamá que te pone en el regazo y te dice, mira, hijito, es que... Dios a veces simplemente te va a decir, tira. No tengo que darte explicaciones, vas a tener que creer y punto. No estoy aquí para sentarme con cada uno que tiene dudas y explicar, mira, es que lo que pretendo es que primero se ponga complicado, pero luego va a pasar esto. Tú tienes que creer. Tenemos que ser un poco como Noé. Noé, voy a acabar con la tierra, ponte a hacer un arca. Pero a ver, pero qué día, cuándo, cómo. Tú ponte a hacer el... Y él, hay que hacer un arca y ya Dios sabrá. Hermanos, necesitamos responder a Dios con fe. Necesitamos tener más fe, fortalecer nuestra fe, porque Dios no siempre te va a dar explicaciones. Y en muchas cosas de tu vida no vas a entender qué está pasando y Dios no te lo va a explicar. Vas a ir a un hermano, necesito un consejo, que mira, me está pasando todo esto, ¿qué me dices? Que creas en Dios. Ah, bueno, pues hablaré con el pastor a ver si me dice otra cosa. Pastor, mira que me pasa esto. Hablé con el hermano y ¿qué te dijo? Que no sabe que Dios puede querer, me ha dicho que crea en Dios. ¿Y tú qué me dices, pastor? Lo mismo, hermano, pero no sabe nadie qué está haciendo Dios. No sé lo que está haciendo en mi vida, voy a saber lo que está haciendo en la tuya. Yo solo te puedo decir, cree. Digo, recuerda cómo se llama esta congregación. Caminando por fe. Hasta aquí hemos llegado de esa manera. No por vista, creyendo, sabiendo en quién hemos creído. Hermano, lo que Dios le está demostrando a Moisés es una cosa. ¿Ves qué débil eres? Y Aarón también, y el pueblo también. Por eso necesitáis descansar en mí y no en vuestra fuerza. Es como Pablo cuando pide que le quiten el aguijón. En 2 Corintios 12:9, y ya termino con este texto, dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. ¿Sabes cómo se va a ver la gloria de Dios mucho? En que no hay nadie fuerte en esta historia de libertad, de liberar a un pueblo. Uno que tiene incredulidades, que no sabe hablar. Aarón, que no tiene 25 años. Un pueblo esclavo. Cuando salgan de Egipto, ¿sabes qué van a decir? Solo a Dios la gloria. Dios nunca ha pretendido que seas muy fuerte.
A veces la iglesia puede ser, los hermanos, pero Dios no. No significa que Dios te quiere tirado por los sitios, pero Dios no espera de ti que seas el fuerte de la historia, porque el fuerte es Él. La historia del cristianismo no es la historia de hombres súper fuertes que llegaron al final, es la historia de hombres y mujeres débiles a los que Dios llevó hasta el final. Por eso todos pasaremos una eternidad dando gracias a Dios, porque nadie llegó solo, a todos nos sostuvieron hasta el final. Moisés no podía libertar a Israel, Aarón no podía hacerlo, y tú y yo no podemos llegar a la ciudad celestial. Pero Él, que es poderoso para guardarnos, lo va a hacer. Fue poderoso para cambiar tu corazón, fue poderoso para darte fe, para creer, fue poderoso para traerte a sus caminos, fue poderoso para que vieras a Jesús. Es poderoso para seguirte sosteniendo porque podías no estar hoy aquí. Y es poderoso para hacerlo todos los días que te resten hasta estar delante de su presencia. Hermano, no sé cuándo te vas a encontrar con Dios, no sé cuánto te queda por vivir, ni a mí tampoco. Pero si eres de Cristo, sé algo, su gracia es suficiente. Y eso es lo que te tienes que abrazar, a su gracia, porque esa gracia te va a sostener hasta el final. Confía en eso. Y a pesar de que no estés en tu mejor momento espiritual, abraza esa gracia. Y Señor, ahora estoy mal, pero sé que sigo sostenido. Ahora no en un buen momento, pero tampoco me has dejado. Eso es que Dios es fiel. Mira, cuando estás débil y sigues aquí, ¿sabes qué te está diciendo Dios? ¿Ves cómo no te vas para afuera? ¿Ves cómo estás mal, pero te tengo aquí todavía? Porque yo te sostengo en lo bueno y en los malos momentos. Pero te voy a llevar hasta la meta. Hermano, vamos a llegar a la meta. Vamos a llegar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos llena de ánimo, de consuelo y que nos hace mirar a Cristo como nuestra única esperanza. Señor, quita cada día más los ojos de nosotros y pon nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sabiendo que llegaremos hasta el final por tu poder y no por nuestra fuerza. Señor, este mensaje es tan para nosotros, a pesar de que se trate de la salvación, la redención, la libertad de Israel de Egipto, pero es tan nuestra libertad, es tan nuestra redención. Y te pido que el corazón de mis hermanos hoy, que no sé cómo puede haber llegado, pueda recibir cada uno este mensaje de manera que traiga consuelo, fortaleza y los anime a seguir abrazando esa gracia preciosa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.